es que ustedes vean una película o que la recuerden, como hoy muchos no la han podido ver, no la han encontrado y demás, que la recuerden y que puedan ir a través de estos diálogos que vamos a tener, de estos encuentros, la podamos ir comentando, podamos ir sacando algunas conclusiones y nos podamos poner al tanto con nuestra vida como adultos mayores y la vida de estos protagonistas de las distintas películas y de las distintas situaciones. E ir sacando algunas conclusiones, ir entreteniéndonos también con esta cuestión del cine, sí, que me parece una actividad muy, muy, muy buena. Hoy nos vamos a referir a los puentes de Madison. La próxima película va a ser... A partir de la crisis que se está viviendo en Argentina, muy poca gente sabe qué hacer para mejorar sus finanzas personales. Si te encontrás en esta situación, acá hay mi... Bueno, ¿pudieron escuchar la canción bien? Sí, Marta, sí, se escuchó perfecto la música. Gracias, Graciela. Bueno, Los Puentes de Madison es una película muy bella, donde la belleza precisamente y el amor están presentes. Y bueno, para disparar el diálogo y el debate, yo les quiero leer una frase y a partir de allí vamos a ver qué convoca esta frase. La frase dice lo siguiente: Francesca, ¿crees que lo que nos pasó le pasa a cualquiera? Lo que sentimos por el otro, ahora puede decirse que no somos dos, sino una sola persona. Bueno, los escucho, si les diga algo, si tienen ganas de comentar algo. ¿Te molestaría volver a leerlo? El texto. No, cómo no. Gracias. La frase dice lo siguiente: Francesca, ¿crees que lo que nos pasó le pasa a cualquiera? Lo que sentimos por el otro, ahora puede decirse que no somos dos, sino una sola persona. Yo creo que es único para cada vez que se encuentran dos personas, como se han encontrado en esa película estas dos, y se deciden y concretan sus deseos. En ese sentido, creo que sí, se repetirá tantas veces unívocamente en cada pareja. Y eso creo que debe ser maravilloso. Cuando no se da, tal vez esté en la búsqueda o tal vez se haya terminado esa unidad. Y entonces ya es otra cosa. Bien, Marta, gracias. Yo les voy a comentar un poquitito lo que me generó a mí y algún concepto psicológico aquí.
Esto, lo que ocurrió durante estos 4 días fue un enamoramiento muy apasionado, que luego vamos a ir desglosando un poquito, pero muy diferente también a lo que es un amor. Hay que hacer una distinción entre el enamoramiento y el amor. El enamoramiento tiene mucho que ver con una emoción, y aquí desde el punto de vista psicológico hay emociones, hay sentimientos y hay pasiones. Las emociones involucran mucho el cuerpo y se notan mucho en el cuerpo. Uno se pone colorado, llora, en fin, tiene mucha manifestación corporal la emoción. ¿Sí? Esto es un enamoramiento que está muy relacionado con la emoción. El amor es un sentimiento, es más duradero que la emoción y es algo más construido, más pensado. Acá cuando habla de que solo una sola persona, es lo que ocurre en cualquier enamoramiento. Es decir, que la persona se hace uno con el otro, ¿sí? No piensa en sí misma, no piensa, está permanentemente en función del otro, de un otro imaginado, de un otro idealizado, de un otro que no conoce. Bueno, en época de consultorio uno solía escuchar a un adolescente que decía, y no quiero ir a inglés, no quiero ir a básquet, y estoy enamorado. O sea, era dejar todas sus actividades, ¿sí? Porque estaba enamorado. Yo he dado clase muchísimos años y siempre hablaba del enamoramiento con la teoría de conjuntos. Como son de mi edad más o menos, saben algo de la teoría de conjuntos, ¿no es cierto? Y yo explicaba de esta forma. Juan y Pedro andan como dos conjuntos separados por la vida. Se encuentran, se enamoran, entran a ser un solo conjunto, ¿sí? Deben haber escuchado muchas veces que los psicólogos decimos que el enamoramiento es la parte más enferma de cualquier amor, ¿sí? Que suele empezar, por supuesto, los amores con los enamoramientos. ¿Por qué es enfermo? Porque en realidad no lo estamos viendo al otro tal cual es, lo estamos viendo idealizado, lo estamos viendo como nosotros creemos y queremos verlo, ¿sí? Entonces, siguiendo con la teoría de conjunto, cuando esas dos personas se pueden separar un poquito, ¿se acuerdan la intersección de los conjuntos? Acá me faltaría el pizarrón. La intersección, en esa intersección, ahí podemos ubicar lo que es el amor verdadero. ¿Alguien quiere participar o seguimos un poquito más con esto? Creo que a mí, claro, cuando vos hablas de que en esa intersección estaría el amor verdadero, porque las otras dos siguen funcionando como personas, el resto, ¿verdad? Y hay, o sea, con individualidad, no sé cómo expresarlo, ¿no? Bueno, eso es lo que quería comentar. Exacto, es decir, uno se olvida de sí mismo en cuanto entra a estar en función del otro permanentemente, pero esto es bastante enfermo, hasta que uno puede separarse y tener,
un proyecto en común, que es esa intersección, porque por eso se forman las parejas y demás, pero cada uno tiene una independencia en su vida. ¿Mm? Bueno, que quizás sigamos con otra frase, a ver si... Marta. Y Carlitos. Esa frase, o sea, digamos, eso de sentirse juntos todo el tiempo, como lo definía, es propia del enamoramiento, nada más. Exactamente, exactamente. Lo cual no significa que una pareja de muchísimo tiempo y demás disfrute mucho tiempo juntos, pero es como que se deja de vivir individualmente en función de un otro idealizado, ¿sí? De un otro que no es real, de un otro al que le estamos viendo solamente los aspectos positivos, ¿sí? Es por eso que es una cuestión de tiempo, que los tiempos en psicología saben que son totalmente personales, ¿sí? Son subjetivos, pero es cuestión de tiempo que esta idealización caiga, ¿sí? Y cuando cae la idealización, quizás sea el momento de empezar a construir el amor. ¿Mm? En psicología, en realidad, se habla poco de amor. Yo he encontrado a lo largo de mis lecturas solo una definición de Roger, que es un psicólogo humanista, que dice que el amor es sentirse totalmente comprendido y aceptado por otra persona. Así define el amor Roger. Y un psicoanalista que lo trabajó mucho en una obra que ustedes deben conocer, que se llama El arte de amar, de Erich Fromm, ¿sí? Donde él habla de las distintas posibilidades que tenemos a través del amor, los distintos amores que habría, pero bueno, estamos acá enfocados en amor de pareja, ¿no es cierto? En un amor de pareja, en un enamoramiento, no en un amor de pareja. Sí. Marta, una preguntita. Sí. Con respecto a la película, ¿es enamoramiento porque fueron 4 días solamente el encuentro de ellos? O sea, ¿por eso es enamoramiento solamente y no amor? Es un primer periodo que quizás se hubiera podido transformar en amor, pero lo veo un poco difícil. La verdad que lo veo difícil, porque venían de dos mundos completamente diferentes. Uno era ciudadano del mundo y el otro, la otra persona vivía en una granja, con mucha vida interna, mucha vida, si quieren, pensaba cosas muy lindas y demás, pero su mundo era muy reducido geográficamente hablando y mentalmente hablando en algún punto, ¿no? Entonces también uno idealiza del otro sus vidas, ¿sí? Pero cuando ella saliera de esa granja y él dejara de recorrer el mundo o lo tuviera que recorrer el mundo en compañía de Francesca, quizás las cosas hubieran cambiado. Cristina habla. Vos querés decir que si eso se prolonga en el tiempo, pasaría a ser la realidad, ¿no? Y entonces aparece lo cotidiano. Por eso digo, menos mal que se cortó ahí, porque realmente el hecho de que te pasen 4 días así en tu vida está maravilloso. Pero después viene, digamos, la realidad, lo cotidiano, el compartir. Ella, dejé a mi marido, mis hijos, él, ahora no puedo ir a sacar fotos. O sea, hace perfecto. Por eso la frase no me gustaba tanto, porque en realidad ser uno no está bueno.
El ideal es que cada uno se siga siendo sí mismo y se unan para hacer una pareja, ¿no? Exactamente. Eso querés decir. Exactamente. Pero bueno, todos lo hemos descubierto. Erich Fromm en su obra dice que da mucho trabajo el amor, ¿no? Y que es algo que no es tan sencillo, encuentro a la persona y me enamoro y mi vida transcurre sobre rieles. El amor es como una elección permanente, un amor de pareja es como una elección permanente, ¿no? De vida, en lo cotidiano, porque en lo cotidiano también empiezan a surgir las cuestiones más delicadas de cada uno. Es medio como la pandemia, en lo cotidiano, no es lo cotidiano como la pandemia, a ver, me expresé mal, pero esto lo deben haber escuchado mucho, que saca lo mejor de uno y lo peor de uno. La convivencia creo que también. Y por ahí me gustó mucho en lo que dijiste del sentido de realidad. Ustedes saben, psicológicamente hablando, que el chiquito tiene un sentido de placer cuando nace permanentemente y viene la mamá y lo alimenta cada tantas horas, hay horas donde está durmiendo y demás, le pauta la realidad a la mamá y él empieza a tener un sentido de realidad. Todo lo que es placentero para nosotros está regido por ese sentido de placer, pero también es importante en la vida tener un sentido de realidad, ¿no? Para adaptarnos a ella. Entonces, lo que caracteriza al amor precisamente es tener referencia a esta realidad. En el amor ya no lo vemos tan ideal al otro, ya nos damos cuenta que tiene algunos defectos o algunas cuestiones, que también lo que ocurre en los enamoramientos es que uno piensa que lo va a cambiar al otro. Es decir, si uno está en la etapa de enamoramiento y dice, bueno, no, pero esto yo lo voy a cambiar. Resulta ser que es algo imposible. No, imposible no, pero digamos, es muy difícil cambiar algunas cuestiones de personalidad, ¿no? Entonces, como uno está soñando, en realidad se cree que la realidad del otro uno la va a poder modificar, y el otro es raro que se modifique de acuerdo a nuestros gustos. Cristina, otra vez. Te digo, lo que pasa que es una construcción de ideal que vos te haces, lo cual no le podés pedir al otro que responda a esa construcción. Entonces no es válido que vos quieras cambiar al otro. A lo sumo habrás elegido mal, creo yo. Claro, no, en realidad uno en el enamoramiento, yo creo que elige partes del otro. O sea, y después la realidad te demuestra que, bueno, esas partes, algunas se siguen conservando, ¿no? Por allí en terapias de pareja, lo que se hace mucho es preguntar de qué se enamoró uno del otro, que esto también es muy personal. La gente se enamora de cuestiones, bueno, muy particulares, digamos, ¿no? Y entonces ver de qué se enamoró y a partir de ahí ver cómo la realidad fue también acrecentando algunas cualidades del otro y disminuyendo otras, o eran ideas que yo me había hecho. No sé si elijo mal, el tema es no pretender que lo que yo elegí sea eso tal cual, y bueno, y no ver que el otro es de otra manera, ya lo era, de otra manera. Norberta, habilitate el teléfono, el micrófono, perdón. Ya reinicio. Ahora, sí. Yo lo que pienso también que esos procesos, el de enamoramiento, también son distintos en cada etapa de la vida.
No es lo mismo el enamoramiento a los 20 que a los 45 como el de Francesca, que ella podía hacer una construcción mejor del futuro al lado de ese hombre que el que puede hacer generalmente una muchacha de 20 años. Dice que ella no tuviese una gran visión por estar siempre en ese pueblo, en esa chacra, no tenía una visión del mundo, una perspectiva tan amplia como para valorar lo que puede ser un hombre tan aventurero como era Robert, que recorría el mundo solo, además un hombre de 60 años. Es decir, había ahí diferencias muy, muy grandes, abismales, y ella la verdad que estuvo brillante al renunciar a ese amor, porque eso le permitió construir un sueño el resto de su vida. Porque ella se habrá quedado siempre con ese sueño de que renunció a un amor fantástico, que en realidad seguramente en la realidad no hubiese sido nada fantástico, porque vivir al lado de un hombre tan distinto era tremendamente difícil. Pero también es lindo poder haber cortado esa relación. Esa mano sobre la manija de la puerta del auto para mí dice tantas cosas cuando ella está decidiendo, pero haber cortado esa relación le proporcionó un sueño para el resto de su vida. Lo cierto es que la historia se construyó a través de los recuerdos de ella. Es lo que lo veo yo. Perfecto, coincido plenamente, Norberta. Ella, en ese amor a su familia, hay un momento, hay otra frase que dice, no se las voy a decir textual, no la encuentro en este momento, pero ella dice, le entregué mi vida a mi familia. Lo que queda de mí cuando pide ser cremada, lo que queda de mí quiero entregárselo a Robert. Realmente ella pudo sostener toda su vida, la pudo seguir sosteniendo. Ese amor, que para mí es un amor, ¿no?, construido, lo pudo hacer debido a que se apoyó en este sueño, se apoyó en estos 4 días. Quizás no lo hubiera podido sostener si no. O sea, fue un sueño que imaginativamente le permitió vivir esta etapa de buena forma, ¿no? Claro, hubo cartas, hubo cosas. Robert, Sí. Sí, Marta, sí. Robert también recordó hasta el final de su vida, porque le hace entregar sus cosas, ¿no? O sea que cada uno por su lado siguió idealizando o manteniendo eso. Perfecto. Tantos años. Perfecto. Fue para los dos un impacto. Es que los enamoramientos son impactos afectivos muy fuertes, ¿no? Y a los dos les sirve como para continuar sus vidas. Sí, aparentemente quedaron fijados allí los dos, en su fantasía, ¿no? Pensando en el otro de una manera particular. Eve, ¿querés hablar? Habilitate el micrófono. Bueno, parece que no lo consigue. Les voy a leer yo otra frase como para que sigamos. Las cosas cambian, siempre lo hacen. Es una de las cosas de la naturaleza. La mayoría de las personas le tienen miedo al cambio, pero si lo ves como algo con lo que siempre puedes contar, se vuelve reconfortante. No, tiene que pasar. Bueno, a ver qué les genera esta... ¿Lo podés repetir, Marta? ¿Lo podés repetir, frase?
¿Cómo no? Las cosas cambian, siempre lo hacen. Es una de las cosas de la naturaleza. La mayoría de las personas le tienen miedo al cambio, pero si lo ves como algo con lo que siempre puedes contar, se vuelve reconfortante. No me gusta. Bueno, esto alude a que la vida, hay una persona muy conocida mía que dice que no es una fotografía, hablando de fotógrafo de la película, sino que es una película, precisamente, ¿no? Y en realidad, a esta altura de la vida, nosotros tenemos muchas cosas resueltas, muchas cosas, muchas certezas a las cuales nos aferramos, porque son zonas de confort, son zonas que no queremos modificar, no queremos cambiar. En alguna charla he dicho lo que decía China Zorrilla, que era la vejez, que era un cambio de hábitos. Y en realidad, tal como nos ocurre en este momento que estamos viviendo todos, ¿cómo nos cuesta cambiar los hábitos, verdad? Un poco el impacto del coronavirus son el cambio de hábitos que hemos tenido que hacer. Pero ver que esto también es posible. Las certidumbres muchas veces son las que nos impiden crecer y nos impiden desarrollarnos. Así que no hay que temerle demasiado al cambio, ¿sí? Es un poco para este momento evolutivo. Les leo otra frase que tiene mucho que ver con esto, que dice: simplemente iba a tomar un té helado y subir de peso mientras envejezco, pero eso puede esperar. Es al comienzo, cuando él llega con la camioneta y ella toma un té helado. Bueno, ¿qué les parece esa frase? El helado que se enfría más. A ver, Norma, ¿querés hablar? No sé quién está queriendo hablar. Si es Norma, no te estamos escuchando, Norma. ¿Por qué no sabe la gente? No sé, porque sale a veces sí, a veces no. Cuando hablan salen. No. A Norma no le estamos... ¿Alguien quiere participar? Me parece una frase muy conformista, ¿no? Una actitud así como de dejarse, de decir, bueno, ya hice lo que tenía que haber hecho, crié a los chicos, qué sé yo qué, y ahora me despreocupo, no tenía un incentivo para seguir adelante, me parece. Esa frase me parece que va acompañada de eso. Bien. Esto, subir de peso mientras envejezco, esto es muy importante para todos nosotros y para este momento evolutivo también, ¿sí? Pareciera un cierto abandono que hace Francesca de su cuerpo, ¿sí? Vieron que lo corporal, lo erótico, lo sensual está mucho en la película, ¿sí? Sin mostrar ningún desnudo, pero bueno, nos da a entender un montón de cuestiones, las imágenes, está espléndido tratado para mi gusto esta parte, de este amor erótico, ¿no? Pero bueno, relacionándolo con la edad del adulto mayor, es esto, no abandonar el cuerpo, no abandonar un cuidado de ese cuerpo, no dejarnos de tener en cuenta en cuanto a lo corporal. Si hubo algún kilo de más o si hay algún kilo de más en la pandemia, esa es otra historia y otro tema. Pero en realidad
tratar de conservar nuestro peso, de cuidarnos corporalmente. Esto es muy, muy valioso. Ustedes piensen que tenemos un cuerpo que nos acompaña desde la concepción hasta la muerte. Entonces hay que cuidarlo y no abandonarlo. Pareciera que ella realmente se estaba tomando un té helado ya cuando se había quedado sola en su casa y tenía un abandono, y esperaba envejecer así, con su cuerpo. Sí, Graciela. Sí, yo creo que era como una desmotivación de vida que ella tenía, ¿no? Que bueno, que aparece esta persona y ella comienza a vivir de otra forma, ¿no? Como que la sacudió y a partir de ahí, como decimos, le sirvió para seguir adelante, ¿no? Pero bueno, quizás la motivación le surgió después de esa situación, que qué bueno, ¿no? Poder tenerla para el resto de la vida. Bien. Sí. Sí, realmente en estos días de cuarentena hemos tenido que hacer las personas de nuestra edad un esfuerzo mayor, creo que mayor todavía las que vivimos solas, para decir, me arreglo, me visto, me quito el camisón y las chinelas. Qué importantes son estos momentos que participamos, porque todas seguro que pensamos, ¿qué hago? ¿Me peino bien? ¿Me pinto los labios? ¿Hago alguna cosa ahora que me van a ver aunque sea de esta manera? Porque es un esfuerzo importante, pero cambia el humor, la disposición, eso de cambiarnos todos los días, ponernos frente al espejo y querernos nosotros a través de los pequeños arreglos, las pequeñas coqueterías que podemos tener diariamente. Eso es importantísimo. Y en un ambiente tan chato como vivía Francesca, le costaría eso de arreglar todo y bueno, encontró la gran motivación a través de este hombre tan buen mozo, además, digámoslo. Realmente, realmente, muy buen mozo. Y ustedes piensen que todos tenemos una representación mental de nuestro cuerpo, es decir, nosotros tenemos un cuerpo objetivo, pero tenemos un cuerpo subjetivo, ¿sí? Esto se llama la imagen corporal. Entonces, nosotros debemos cuidarnos para vernos, y que esta imagen corporal interna sea coherente con la imagen externa, así que no podemos estar desarregladas, o vieron esto de motivarnos para estar con los demás, porque bueno, aunque sea virtualmente, es esto social de cómo me está viendo el otro, de alguna manera, y me ayuda a mi propia imagen corporal. Sí, es importantísimo, importantísimo cuidarla y respetarla, y esto tiene mucho que ver con el amor a sí mismo, hablando de amor. En realidad hay algo interesante en lo que es el amor. No se puede brindar demasiado amor si yo no me quiero a mí mismo. Esto suena egoísta e incluso es una cuestión. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Es una cuestión. Por otro lado, estoy como Elena Sanfagnini sin cámara. Bueno, eso es porque estoy conectada desde el teléfono. A ver, vamos a ver. Les estaba hablando del amor a sí mismo, ¿sí? Sin ser, bueno, hay mucho
mucha enfermedad narcisista en este momento, pero no les estoy hablando de enfermedad, les estoy hablando de un amor a sí mismo que a mí me permite amar al otro. Es decir, siempre hay que empezar por uno mismo, en el amor y en todo. En la medida que yo no me quiero, es muy difícil querer a los demás. ¿Sí? Y bueno, y la base esta del cuerpo es la base de la autoestima también. Entonces, por eso ocurre lo que decía Norberta, cuando nos cambiamos, cuando nos arreglamos, nos sentimos muy bien, porque es base el cuerpo de la autoestima. Así que es importante hacerlo, aunque sea para la reunión virtual. Cuando se puedan transmitir los olores, porque también hay gente que se perfuma para estas ocasiones. Así que en algún momento tendremos con los avances tecnológicos esto también. Marta, ¿ahora me escuchás? Norma, sí, ahora te escuchamos. Bien. Sí, gracias. Ah, querías participar hoy temprano. No, es que la verdad es que me fui perdiendo partes porque estaba tratando de configurar todo y me faltaba el audio, así que algunas cosas fui escuchando lo que otros decían, pero no me daba como para ir pensando para contestar. Gracias. Bueno, está bien. Bueno, seguimos con otra frase, ¿les parece? Cuando una mujer elige casarse y tener hijos, en un sentido comienza su vida, pero en otro te detienes. Construyes una vida con detalles y también te detienes y te quedas quieta para que tus hijos se puedan mover. Y cuando se van, se llevan tu vida de detalles. Uno debe moverse otra vez, pero después no recuerdas lo que te motivó, porque nadie te lo ha preguntado en tanto tiempo, ni siquiera uno mismo. Pero nunca piensas que un amor como este va a suceder. La primera parte de la frase de lo que leíste me trajo a algo que a mí me trajo la película, que es esto de que siempre en la vida, cuando uno elige, pierde algo. La primera parte de la frase que leíste para mí tiene que ver con eso y en la película eso queda claro, que cuando uno elige en la vida, en distintas cosas, no solo en el amor, o no solo en el matrimonio, uno elige determinada manera de vivir o determinada manera de hacer las cosas, siempre va renunciando a otras. La elección te lleva a eso siempre. Perfecto. A veces más, a veces menos. Perfecto. Una de las frases muy importantes que somos las elecciones que hacemos, ¿no? Las opciones que elegimos. Y tiene mucho que ver con esto. Pero ¿qué les parece, Francesca, cuando plantea que uno, al casarse y decidir tener hijos, resulta ser que construye una vida con detalles, unos detalles que después que los hijos se van, se los llevan. Entonces uno se queda hasta sin esos detalles. ¿Qué les parece? Sí, perdón. Buenas tardes, yo soy Héctor. Héctor. A mí, digamos, me quedó el tema del origen de la relación que ella tiene con Richard, es el marido, ¿no? Richard. Sí. Yo no sé cuánto de elección hay ahí, porque ella se sitúa, digamos, comienza una relación en Bari, en la posguerra inmediata, en Italia, obvio, en la posguerra inmediata, y me da la impresión de que ella busca escapar de lo que sería la posguerra, la situación, bueno, que hemos visto en todo el cine neorrealista italiano, se ve con, digamos, esa situación de extrema pobreza y de falta de horizontes en ese momento. Entonces, él, un soldado americano, digamos, debe haber existido algún atractivo, pero
Yo no sé cuánto de elección hay en eso, en esta pareja. Y con respecto a la insatisfacción de ella, los primeros instantes de la película, en ese desayuno, antes de que se vayan con la vaquillona esa, no sé dónde tenía que ir a la exposición, los gestos que ella hace, digamos, para mí es una obra maestra de la actuación, sin exagerar, sin demasiado énfasis, se acomoda el pelo, miren, como diciendo, che, ¿cuándo se van todos ustedes? Pero nada, más me había quedado con el tema de la... Traté de ver las fechas, porque creo que la piba tiene 16, la película está en el 65, o sea, la relación de ellos comienza en el 47, 48 sería con Richard, o sea, una época, digamos, complicada, la posguerra italiana. Eso. Bien, bien. Con roles bien definidos para el hombre y para la mujer también, ¿no? Con unos roles culturalmente, históricamente definidos, ¿no? Sí, sí, perfecto. Sí, en el matrimonio de ella, sí, su marido y ella, no Robert. Bueno, claro. Sí, sí, Robert, como dijeron por allí, era un aventurero, pero en los roles del matrimonio vieron que ella ponía la mesa, servía la comida, si faltaba algo como la mayonesa, se levantaba a buscarlo, es decir, era toda una tarea femenina, por decirlo de alguna forma. Ella se encargaba de lo de adentro del hogar, digamos, y él era el que salía afuera, ¿no? A trabajar y a traer el sustento. Perdón, sí. Marta, yo quería agregar algo de lo que dijo el señor Álvarez, porque en esa época muchas parejas se armaron por el tema de la guerra y por la desesperación y por quedarse solos, ¿no? Y yo creo que el hombre apunta a que esa relación quizás fue armada porque la mujer vio en él la persona para salvarse, ¿no? En ese momento de la vida, que sé que muchas familias armaron así, pareja, inclusive con casamientos, ¿no? Unos en un lado del mundo y otro, fue una época donde surgió esa situación, ¿puede ser, Marta? Sí, 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 yo realmente no fui a ese comentario, no me surgió, te agradezco, Graciela. Claro, hay mucha cuestión que aquí a Héctor le ha surgido como algo no muy elegido por esta mujer, este hombre. A mí me parece que hubo una elección por un tema de, sí, también nuevamente, un enamoramiento, o sea, una fascinación de este hombre o por sacarla de la pobreza, o sea, ella se imaginó una vida en la granja desde otro lugar también, en ese traslado. Vieron que la primera vez que está con Robert, ella le pide que le hable de Bari, o sea, le pide que le hable de ese lugar, ¿no? También aquí la conexión que se puede hacer con la psicología es que en realidad es muy importante todos los primeros años de vida que uno ha vivido, son determinantes para el amor futuro, para el amor que uno va a brindar y brindarse. Nos lo enseñan en los primeros tiempos de vida. En ese tiempo que ella estuvo en Bari, aprendió que, bueno, está la representación de la cruz que le regaló la tía, siendo muy pequeña. Allí está representado un poco su infancia, y bueno, y saber que los primeros tiempos de vida es donde recibimos mucho amor o no, pero es donde se forma el molde del amor que podemos dar en el futuro. Marta. Perdón. Sí, adelante, Estela. Sí, me quedé pensando en que, si mal no recuerdo, cuando ella está hablando con el fotógrafo, con Robert, le pregunta y dice que ella se fue con Richard precisamente persiguiendo un sueño,
Y después cuando termina la película, él le pide perdón al marido por no haber cumplido y ver su sueño, porque ella no esperaba vivir en esa granja, ella quería ir a América. Ahí en está, ese momento ahí de está. posguerra. Entonces me quedé pensando, independientemente de lo histórico, en la película por sí misma, ¿no? Ella dice, yo vine persiguiendo un sueño, y yo creo que lo mejor que le pudo pasar fue ese enamoramiento, porque ella se atrevió entre lo que quería hacer y lo que debía hacer. Ese es el problema de Francesca. Yo vi la película desde el lugar de Francesca, la película es de ella, la historia es de ella. Otro está, pero la historia es de ella, la que pelea continuamente contra las estructuras sociales aceptadas, por eso que al final ella se hace muy amiga de la infiel. Bueno, muy buena tu participación, realmente nos lleva a que nuestra vida, psíquicamente hablando, está formada por 3 instancias, desde el punto de vista psicoanalítico, que se llama el ello, el yo y el super yo. ¿Sí? Se las traduzco a 3 verbos como para que ustedes tengan en este momento. El ello es lo que quiero, el yo es lo que puedo y el super yo es lo que debo. Entonces, en realidad, en nuestra vida, nosotros podemos vivir equilibradamente cuando hay una cierta conexión entre lo que quiero, puedo y debo. Acá evidentemente el super yo de Francesca le impide a ella tomar la decisión de irse, acá como dice Estela muy bien, le impide su deber ser, ¿sí? Le impide irse con él. Es decir, que tiene un super yo muy, muy desarrollado, digamos, su deber, es el código moral internalizado, sería el super yo, ¿sí? Ustedes deben escuchar que alguien puede apuñalar a otro 110 veces y cuando le hacen alguna pregunta está como si no hubiera hecho nada, ¿verdad? Ese se llama psicópata y en realidad lo que no tiene estructurado en su personalidad es el super yo, es lo que debemos hacer. Le falta esta estructura, tiene el yo y el ello, pero no tiene internalizadas las normas que nos dicen qué es lo que debemos y no debemos hacer. Pero muy buena la intervención, Estela, yo coincido plenamente con tu visión. Pero qué interesante que esa experiencia suya, que finalmente no prospera, desencadena en sus hijos que sí prosperen ciertas cosas. Muy bien. Bueno, acá lo que podemos hablar es de un legado que ella pretende dejar. Ella no lo puede decir en vida todo esto, pero lo escribe. Bueno, y esto es algo que en realidad es más frecuente de lo que uno cree. Mucha gente escribe diarios y después, bueno, cuando no está más, la familia se encuentra con esta realidad, ¿no? Hay historias interesantes con esto. Pero bueno, lo puede escribir por lo menos, y en realidad asegura de alguna manera que sus hijos recapaciten, porque acá también ella le había entregado todo a sus hijos en esta frase que yo les leí, ¿no es cierto? Pero sus hijos, sobre todo el varón, bueno, y en especial el varón, no podía pensar en una mamá deseante. Cuando la mamá escribe que se acostó con Robert, ¿qué es lo que decía el muchachito? ¿Qué es lo que decía el hijo? Seguro que la emborrachó y la llevó a la cama. O sea, prefería pensar en una mamá borracha, en una mamá abusada, si quieren, y no en una mamá deseante, en una mamá que deseaba
ese vínculo con ese hombre en ese momento. Y esto también lo lleva a la sexualidad. Es muy difícil de pensar en los padres, y en los hijos creo que también. Entonces, es como si fuera sexuada la madre, sobre todo para el varón, fíjense, pero no para la chica. Pero en realidad todo ese escrito lo que logra es que tanto el varón revea su vínculo de pareja y la mujer también, o sea, la chica termina separándose, ¿no? Entonces, está muy bueno el legado que les deja la madre. Las palabras que utiliza Francesca, cuando plantea todo el escrito que les deja, lo que muestra es que había una Francesca madre, pero también una Francesca mujer. Exacto, exacto, exacto. Lo que pasa es que... Hijos siempre nos ven como mamá. Exacto. No como mujer. Exacto. Es así, es así. No la podía pensar a la mamá. Vieron que a lo largo de la película él es como que termina dándose cuenta, pero al principio era una negación total. La mamá no podía tener este vínculo, ¿no? Por eso es maravilloso cuando se la ve a la hija al final de la película, que ¿qué se pone? El vestido que se había comprado Francesca, y siente como que, bueno, por ahí me pasa lo mismo que a mi mamá. Ahí está. Ahí. Bueno, esto también nos habla desde el punto de vista psicológico de la identificación de la hija mujer con su mamá. O sea, de alguna manera le fue más fácil a ella aceptar todo esto porque era otra mujer, ¿sí? El varón la tenía más idealizada también y no podía aceptar la parte sexual de la mamá. Seguimos con otra frase. Y vuelves a atrapar mi tristeza para esconderla en un bolsillo y alejarla de mí. De nuevo has sembrado el jardín de mis pesadillas con nuevos sueños, con otras esperanzas. Y yo sigo llena de amor por todo aquello que te pertenece, llena de celos por todo lo que te roza y me quita un trocito de ti. Y tú sigues aquí, entregándome la vida en cada suspiro. Nunca puedo. Suplicando mis besos, sin saber que ni siquiera tienes que pedirlos, porque son tuyos, porque yo no soy mía, sino tuya. Francesca. Marta. Sí. Ella es como que cuando se fueron los 4 días el esposo y los hijos, como que se preparaba ya para tener algo distinto, porque estaba cansada, porque él no la había dejado trabajar, le había dicho que cuidara a sus hijos. Y bueno, por eso comenzó a arreglarse y salió para comprarse su vestido rosa, sus sandalias, y bueno, y sentir ese gran apasionamiento que tenía con él cuando él le rozaba la rodilla, o ella veía sus músculos. Fue una cosa, un enamoramiento muy grande, de vivir cosas desconocidas y que él le ayudara en las tareas domésticas, porque ella era la que hacía todo en la casa, todo. Está, gracias. Acá vamos un poquito a lo de Héctor de antes, ¿no? Creo que
esto sí, culturalmente, esta película tiene 25 años, y los roles, sí, los roles, les diría que es una cuestión social también, estaban muy, muy divididos, ¿no? El hombre se debía encargar de alguna cosa y la mujer se debía encargar de otra. Esto, por suerte, también actualmente no se vive de esta manera. Perdón. Sí. Sí, quizás su tradición italiana también tiene que ver con eso. Claro, claro. Está bien, pero digamos... Lo que piensan los hijos también, la mamá es santa. La mamá es santa, tenés mucha razón, sí, claro. La Virgen María. No podemos verla como totalidad, claro, muy bien. Pero bueno, los roles realmente es la época nuestra donde, ¿qué pasaba? Nuestras parejas, lo hemos escuchado, nos ayudan con las cosas de la casa. En realidad es como que nosotros tenemos que lavar los platos o secarlos o lo que sea, o encargarnos de la comida, y el hombre ayuda, colabora con nosotros. No es tarea compartida. Díganle a una jovencita actual esto que nos ha pasado a nosotros. En cuanto a la división de roles, están muy bien establecidos el femenino, el masculino, uno fuera de la casa, otro dentro de la casa, por más que hayamos trabajado fuera de la casa, pero era doble nuestro trabajo siempre, adentro y afuera, y ellos nos ayudaban, ¿bien? Una cuestión que ha cambiado por suerte, y en realidad uno ve actualmente los varones haciendo tareas que antes nos correspondían a las mujeres solamente. Y sin ningún problema, creo que es una negociación que hacen y lo viven muy naturalmente. Sí, eso tiene que ver con todo este movimiento feminista y esta igualación de género que todavía nos falta bastante, por ejemplo, en la parte económica, ¿no? Pero sí es cierto que se han equiparado los roles. Pero de cualquier forma, en esta pandemia, ya que hablaban hoy de la pandemia, muchas de las cosas han vuelto a ser como antes, porque la mujer es la que ha tenido que encargarse de los roles de cuidado, a su vez trabajando también, porque trabajando a distancia, y los roles de cuidado y de educadora, ¿no? Es decir, tenemos esas olas en nuestro país. No sé si en todos lados ha pasado exactamente lo mismo, pero acá sí. Sí, en realidad también seguimos eligiendo profesiones y demás, y bueno, esto es toda una historia, ¿no? Con esto de una igualdad, creo que desde lo personal no hay que luchar por una igualdad, porque somos diferentes, sí por una complementariedad de distintas formas de estar en el mundo, ¿no? Complementarios y por supuesto a nivel económico, lo que decías, tener las mismas posibilidades, ganar de manera igual y demás, creo que son derechos que vamos despacito logrando, pero me parece que no es una igualdad por la que hay que luchar, sino que hay que respetar una diferencia y tratar de... No, igualdad de oportunidades. Bien, distinto. Bien. Porque el acceso a los puestos gerenciales no es lo mismo para una mujer que para un hombre. Y lo que pasa es que los hombres siguen viendo a la mujer como que no puede acceder a esos roles porque tiene que cuidar a su familia. Está bien, ese es el mismo tema de Francesca,
¿no? En esta cuestión de la maternidad, ¿no? Porque yo he escuchado a algunas personas... Yo puedo contarte una anécdota. Cuando me recibí, soy economista, y a mí me gustó siempre trabajar en la empresa privada. Terminé dando clase en la universidad, pero te cuento que iba a bancos, o industrias, empresas, lo que sea, y me miraban diciendo, en ese momento me recibí en el año 76, y me decían, economista, como que no sabían para qué servía, ¿no? Y mujer. Dice, uno fue pero muy crudo, y me dijo, no, porque las mujeres, vos sos joven, te vas a embarazar y que no te vamos a tener, así que son épocas. Sí, sí, son épocas, pero también lo que pasa, bueno, acá Norberta nos podría dar una clase al respecto, pero realmente también hablando de una posibilidad de las mujeres de la maternidad, también esto nos coloca en un lugar también diferente en cuanto a los trabajos, también, porque es cierto que son tiempos donde uno tiene que dedicarle a ese bebé alguna cuestión, ¿no? Que por supuesto el papá también, pero digamos, hay una cuestión también para pensar más profundamente esta cuestión de los trabajos, de las maternidades, de las mujeres en los distintos puestos de trabajo. Pero es cierto que siempre le ha costado mucho más a la mujer, ¿no? No sé si esto se va revirtiendo despacito, me parece. Se ha logrado un avance, o sea, hoy las mujeres alcanzamos algunos puestos que antes no se alcanzaban, pero siempre con mucho más esfuerzo que los varones. Bien. Creo que el error fundamental que... ¿Me escuchan? Sí. Ahora no. Escuchamos, Norbert. Ahora no. Ahora no. Ahora sí. ¿Me escuchan? Sí. El error de la mujer en la lucha, que justamente comienza fuertemente en esta etapa de Francesca, en el año 65, cuando empieza la guerra de Vietnam, los hombres van a la guerra también, y entonces la mujer empieza a ocupar otros puestos que antes no había tenido oportunidad. Pero el error de las mujeres, y yo les digo porque la verdad que yo a los 20 y tantos años ocupaba un puesto gerencial que había dejado un hombre, y se lo gané a varios hombres, que a veces no nos manejamos bien. Por ejemplo, un ejemplo chiquitito y muy simple, licencia por maternidad. Yo he sido empresaria y he tenido que elegir para un puesto, y voy a tomar a alguien que me va a dejar durante 3, 4 o 6 meses. ¿Cómo hago yo después para manejarme en mi actividad? Ahora bien, los países avanzados, Suecia, la licencia por, no se llama maternidad, la verdad que no recuerdo cómo se llama, la puede tomar el hombre o la mujer, o turnarse, tomar un tiempo el hombre y otro la mujer. Eso sí consiguieron equipararse el hombre y la mujer. Ahora, yo también pregunto, yo soy mamá también, y les pregunto, yo no quisiera haberle dado nunca a mi marido el lugar mío que yo tuve en la crianza de mi hijo. Es un rol importantísimo. Los hombres nunca van a tener la oportunidad de desempeñar ese rol. Somos muy beneficiadas por la naturaleza. Yo nunca me he querido equiparar a los hombres y creo que no tenemos que luchar por hay que estar trabajando al lado, ni detrás ni adelante. Pero hay roles hermosos que hemos tenido que cumplir la generación nuestra, y yo la verdad que no me arrepiento nunca de haber pospuesto algunas cuestiones laborales, algunos éxitos que podía haber tenido por haber criado a mi hijo. Yo le dediqué los primeros 8 meses, se me dio una circunstancia especial que pude hacerlo, pero no trabajé, estuve al lado de mi hijo y me alegro enormemente de haberlo hecho. Gracias, Norbert. Precioso testimonio y en realidad una gran verdad. Nuestros hijos tienen
nuestro sello básicamente, por supuesto el del papá también, pero somos los que moldeamos la personalidad de ese bebé, somos las mamás. Allí ejercemos un rol que es único, no se puede ceder a nadie, y es muy importante que haya un papá, por supuesto, porque yo siempre llamo a ese periodo que uno está con el bebé al principio una atracción fatal. Es decir, nos quedaríamos a vivir un poco en esa situación. Por suerte existe quien rompe también este vínculo tan simbiótico y tan necesario en los primeros tiempos, que es un papá que terceriza, como decimos los psicólogos, y que también es muy sano para toda una familia que así lo hagan, ¿sí? Pero siempre entendiendo que lo básico de nuestros hijos se los hemos moldeado las mujeres, las mamás. Vamos a otra. No es humano no estar solo, no es humano no tener miedo. ¿Qué les parece de la soledad? ¿Qué les parece del miedo? Perdóname, no es humano estar solo. No estar solo. No estar solo. ¿Es humano estar solo? Lo que pasa es que tenemos que diferenciar entre estar solo y estar en soledad. Y también diferenciar los miedos, porque tenemos miedos buenos y miedos malos. En este momento yo trato de tener miedos buenos nomás, porque el miedo malo... Bueno. Nada. Una pregunta muy complicada hoy en pandemia. Bueno, a ver cómo le explicás vos. Muy bien. Vamos a miedos, si querés vamos a miedos. Es muy humano tener miedo y el miedo está muy relacionado con a qué le tenemos miedo, que en este momento a lo que le tenemos miedo es muy incierto, a su vez que es un virus que no se conoce del todo y demás. Entonces, hay un miedo que es funcional, que nos permite una adaptabilidad a las cuestiones, y hay un miedo que es extremo y es disfuncional, ¿sí? Entonces, muy bien por Estela, que prefiere los miedos buenos, quiero creer que son miedo al coronavirus, miedo al contagio propio y a contagiar al otro, y entonces las 3 M que propone la Organización Mundial de la Salud: las manos, la mascarilla y mantener distancia. Estas 3 M's son las que nosotros tenemos que cuidar, ¿sí? Y tener miedo es lo más normal de este momento, ¿sí? Y con lo de la soledad, como lo plantea Estela, se me ocurre lo siguiente: en la vida tenemos que distinguir lo que nos pasa de lo que hacemos y de lo que elegimos. Hemos elegido todos estar esta tarde compartiendo esta clase, ¿sí? Eso es una parte elegida de nuestra vida, muy pequeñita, pero es algo que elegimos estar acá, ¿sí? Pero hay otra parte de nuestra vida que nos pasa, como el coronavirus, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos con esto que nos pasa? ¿Cómo elegimos estar con lo que nos pasa? Eso también es para reflexionar. Y la soledad es muy distinto estar solo que sentirse solo también. Yo puedo estar muy acompañado y sentirme solo. Puedo estar solo y en realidad estar muy porque tengo internos que me permiten también distinguir, ya les digo, el ser solo y el estar solo. El ser humano, la psicología humanística también
dice que en realidad el canal de parto es uno solo y el ataúd es uno solo. Como que nacemos solos y morimos solos, ¿sí? Entonces, también esta necesidad, a ver, si no estamos con otro ser humano, sobre todo con estas madres que nos cuiden, no sobrevivimos, necesitamos al otro ser humano, sin duda, ¿sí? Y acá justo lo podemos relacionar tranquilamente con el tema del amor. ¿Mm? ¿Qué les parece? Perdón, Marta, yo no escuché relacionarlo con el tema de qué. Del amor. Ah, del amor. Perfecto, gracias. El miedo allí, ¿esa frase la dijo ella? La dijo ella, cuando lo veía él muy independiente y muy, muy solo. Ella tenía su familia y le decía, no es humano lo que estaba haciendo él estando solo por la vida. Claro, esa no me acordaba en qué situación ¿En qué estaba. momento lo había hecho? Sí, claro. ¿En qué momento? Claro, no, bueno, ahí evidentemente es la contraposición de los dos estilos de vida entre ella y él, ¿no? Ella tenía miedo de lanzarse a esa aventura que él vivía constantemente. Exacto. Viviendo tantos años como vivía en la granja, evidentemente lanzarse a esa aventura, por más que fuera maravillosa por el momento, le iba a generar miedo. Cosa que él no estaba acostumbrado, porque su vida era de ser errante, andar sacando fotos por todos lados. Y no sabemos si él capaz que tenía aventuras en todos lados, qué sé yo. Claro, bueno, muy bien, claro, no lo sabremos nunca. No sabemos, está muy bonito, yo quiero que abra la puerta de esa camioneta, pero bueno. Perfecto, sí, muy bien. Y ver también que ella estaba en la granja, pero estaba soñando, ¿no es cierto? Veíamos, o podemos concluir, que era una persona con mucha imaginación, con mucha posibilidad de fantasía, ¿sí? Eso también es cierto. Y él también, al menos como una rica fantasía que también psíquicamente no le hace mal a nadie, que nosotros imaginemos y fantasiemos, ¿no? Lo que pasa es que no podemos estar todo el día pensando en Robert Redford, ahí ya estamos en problemas. Perdón, en Clint Eastwood. Robert Redford es el próximo, ¿sí? Igual a mí la sensación que de algún modo me dio es que ella, a ver, ya estaba abierta, es como que estaba abierta. Se cruzó él, como no digo cualquier otro, pero podría haber sido otro y se le hubiera desencadenado todo esto que gracias a Dios, se le desencadenó a ella. Pero me da la sensación de que ella ya estaba en ese proceso de salir de ese corset que tenía. Sus miradas, cuando su familia se va, lo que ella empieza a hacer, a mí me da esa sensación, puedo estar equivocada. No, lo que pasa allí también, ella estaba sumergida en una realidad con hijos adolescentes, donde vieron lo que era un almuerzo o una cena, donde no había ningún diálogo entre ellos, donde estos hijos la ignoraban totalmente, lo que pasa con cualquier adolescencia, ¿no? Los hijos van paralelos a los padres, en realidad no hay demasiados puntos de conexión. Vieron que hasta la música le cambiaban. A mí me parece que esto está con la frase que leímos en algún momento de los detalles. O sea, la vida de detalles de los hijos que se la llevan cuando se van. A ver,
¿Y por qué ella queda tan sola, no? Tan sola acá. Porque los hijos se habían llevado esos detalles. ¿Está? Pero en realidad, durante todo ese proceso, ella lo vive como un sacrificio, porque incluso esa palabra es una palabra que no se usa actualmente, pero se usó, ¿no? De nuestra época de chicos, esto del sacrificio, ¿no? Lo han escuchado bastante. Y ella me parece que se sacrificó por su familia, ¿sí? O sea que ella tenía estos sueños o estas cuestiones internas, tenía su fantasía y demás, pero ella se sacrifica en este amor, sigue construyendo este amor como sea, ¿sí? Sigue manteniéndolo, pero imaginativamente tenía a Robert en su cabeza. ¿Está? Ahora, es muy difícil cuando uno no se comunica con nadie de la familia, porque el marido fue muy consciente, vieron que antes de morirse le dice que sabe que ella tuvo muchos sueños y que él no pudo cumplírselos, pero que la amó profundamente, ¿sí? O sea, porque el marido advierte toda esta renuncia que ella hace a sus sueños, a sus aspiraciones. Otra cosa interesante es que ella deja de trabajar porque el marido no le gusta que ella trabaje, fíjense. Entonces, bueno, estamos en lo de antes, ¿no? De todas maneras es algo que dijo Norma recién, que ella tenía en la cabeza hacer otra cosa, pero ella no lo podía hacer en ese pueblo, con una construcción sociocultural tan diferente. Sí. No, correcta, no sé si correcta, o lo que se consideraba correcto, era imposible. Ellas no podían hablar con nadie porque ella lo dice, no podemos hablar ni comentar porque enseguida se sabe. Fíjate, no me acuerdo cómo se llamaba la señora, con el otro pasó a ser la infiel. Podría tener todas las ganas, pero ella necesitaba un agente externo y ahí fue cuando apareció el fotógrafo. Y para mí, si yo me pongo en el lugar de ellos, ¿es esto o es esto? Al punto que no sé si se acuerdan que cuando llega él y ella le dice yo te acompaño, automáticamente se puso un par de aros. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Después se puso los aros y después salió. Mujer, claro. Es como que entonces dijo acá, y fue al puente y estaba pero feliz, era como si hubiese vuelto a hacer. Por eso necesitaba un agente externo, la gente del pueblo no le convenía. Bueno, porque era muy prejuiciosa, una comunidad pequeña, y donde todo... No sé, Susana, si vos querías hablar. ¿Habías levantado la mano? Susana. Sí, Marta, con respecto a la frase que vos dijiste lo que querías decir con la frase esa. Perdón, no te escucho, no sé si el resto la escucha. No, tengo problema de conexión, Marta. Ah, bien. El tema de estar solo, sí. O soledad como también. Lo que pasa, yo te digo, en mi época, mujeres que son profesionales decidieron estar solos, no eligieron la pareja o el matrimonio, y son felices. Yo creo que, bueno, como este hombre que también era aventurero y le gustaba lo que hacía y prefirió separarse de su familia adelante como solo, ¿no? Yo creo que es un tema de elección. Uno elige si quiere tener familia o quiere estar solo. Bien, coincido lo mismo, Susana, o sea, es una elección de vida. Por eso tenemos que distinguir la soledad elegida de la soledad sentida que no es elegida, ¿sí? Es decir, vamos al concepto de antes, yo puedo estar
sola, ¿sí? Que esto sea una elección, ¿sí? O puedo estar sola sin que sea mi elección, ¿sí? Y a nivel de sentimientos es diferente esto, muy diferente. Que yo elija estar sola, elija no formar una familia, elija, es decir, que parecía que era lo que él había elegido hasta el momento que la ve y que se enamora, porque él se había divorciado, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, él había hecho otra elección de vida solo, ¿sí? Esa es una soledad elegida. La soledad, por ahí que hablamos de Francesca, es una soledad de incomunicación en un marido que la amaba profundamente, pero en realidad no satisfacía sus verdaderas necesidades. Su parte de erotismo, de sensualidad. Fíjense cómo ella disfruta de ver el torso de Robert, cómo disfruta con las gotitas de agua que caen, primero se había bañado él, toda una cuestión física, erótica, donde evidentemente con el marido no lo vivía. La peli está llena de detalles de sensualidad. Sí, sí. Una detalles, sensualidad, mucho detalle. Más que de sexualidad, para mí es una sensualidad erótica, donde realmente está con muy bellas imágenes desenvueltas, ¿no? Las imágenes son, el tipo de imagen que eligen para filmar también generan sensualidad de otro tipo, pero son sensuales, son imágenes sensuales. Sí, pero están como muy cuidadas para mí, en realidad como muy románticas, muy cuidadas. Es una dirección de la película perfecta, me parece a mí, ¿no? Sí, sí. Sí. Me encantan las escenas. Sí, sí, todas las escenas. Es como algo bello, la película es bella. Por eso digo, está llena de sensualidad, de una belleza en lo fotográfico, digamos. Sí, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a mostrar una última imagen y vamos a concluir. Esta es una de las primeras veces que me toca a mí como embajador recibir una carga y no sé dónde estará. Mirá, 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 mirá. Ahí está. Todo esto es... I didn't know where I was. And for a split second, the thought crossed my mind that he really didn't want me. It was easy to walk away.
Bueno, ¿vieron la imagen? Sí, yo... Es una... Bueno. No, A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Qué simbólica esa mano que no abre la puerta? Perfecto. Sí. Eso me queda a mí como, wow, ese final con esa mano que no abre la puerta me queda como un final. Es el triunfo del super yo, Marta. Muy bien, Estela, aprendiste lo del super yo. Claro, es correcta la postura. No, realmente esa escena es la indecisión, es maravillosa. Pero vos sabés que yo tengo una sensación, que el marido sabe. Sí. No sé si ustedes... A mí me da la sensación que el marido sabe. Yo opino exactamente igual. ¿Sabés por qué sabe? Porque él ve, me parece a mí, y en ese momento él tiene la ventanilla baja y la cierra justo cuando se separan. Fíjate. Sí. Bueno. No, lo que es maravilloso en la película es la creación de climas. El clima se vive, o sea, vos sentís el calor, sentís el frío, la lluvia, eso por supuesto los climas emocionales que hay en la película. Por eso me llama la atención, porque está en pleno verano, en Aoba, que es un calor, y el hogar prendido. Ellos prenden el hogar, ¿viste? Para poner énfasis en esa primera relación, a la que pierde la estufa, si no, hace un calor. Nada. Claro, bueno. Muy bien. ¿Alguien más? Yo, Marta. Sí, Mabel. Una lucha interna de ella terrible, entre lo que sentía y lo que debía. Perfecto. Y bueno, quedó algo inconcluso de lo cual no pudo liberarse, ¿no? Ninguno de los dos. Ni él ni ella, porque en definitiva se encuentran al final. Teniendo ella las cosas que mandó, las cosas que recibió de él, y guardando todo para sus hijos como una herencia de que vivan su vida, ¿no? Cosa que ella no pudo hacer. Perfecto. Pero muy linda la película, muy linda, muy interesante, maravillosa. Anoté una frase. Se está trabajando mucho actualmente, que lo que no se resuelve en una generación también lo dejamos como herencia para que lo resuelvan los hijos. Entonces, eso es muy importante en nuestras vidas, ¿no? Lo que tengamos que resolver, tratar de resolverlo, porque si no, lo tienen que resolver las generaciones siguientes. Así que esto también es una buena lección de esta película. Sí, es una lucha interna, como decía Mabel, pero ella en esos 4 días pudo sacar todo eso que ella tenía contenido. Es como que, a pesar de todo, pudo hacer realidad su sueño. Exacto. Y ese sueño que se hubiera frustrado bastante si hubiera continuado, ¿sí? Quedó como ideal. Claro. Lo dicen las cartas, que gracias a ese sueño ella pudo llegar
hasta que el marido muere, y que ella lo busca después cuando el marido muere, no lo encuentra. Y no lo puede encontrar, sí, sí. No, y además yo noté una frase, yo no me acuerdo si la vi ahí, que decía, los hijos, haced todo lo que esté en vuestra mano para ser felices en esta vida. Exacto, es en el diario. Gracias, es una frase de la película, sí, sí. Yo la tenía anotada por allí también, sí, sí. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, como conclusión, yo siempre pienso en los títulos de libros, de películas, ¿por qué se llaman como se llaman? Los puentes de Madison me convoca a mí en pensar que estos puentes son pasajes, ¿no? Que una vez que uno atraviesa distintos puentes, nunca vuelve a ser el mismo. Es una bella historia de amor porque duró 4 días. En realidad, en la vida hay que tener un equilibrio entre lo que uno quiere, lo que uno puede y lo que uno debe. Hay muchas formas de amor. Acá lo que nos presenta, para mi modo de ver, es un enamoramiento apasionado de 4 días que le pronostico poco futuro. Entonces, quizás la elección que ha hecho Francesca de quedarse en su casa con su familia fue lo mejor que podía hacer. Así que bueno, con esta pequeña reflexión me despido y nos encontraremos, si les gustó la clase, con la próxima película. Y bueno, será hasta el viernes próximo. Bueno, hasta el viernes. Hasta el viernes a todos.